No es fácil estar a cargo de semejante función con todo lo que eso implica. Recordemos que el SAME en Jujuy tiene una antigüedad de 15 años, vamos a cumplir ahora el 28 de mayo 15 años. Los dos directores anteriores eran varones, así que este es un desafío el hecho de ser mujer, pero yo estoy desde que se formó el SAME, así que tengo conocimiento de lo que es la emergencia prehospitalaria. Soy una apasionada del trabajo que hago, he tenido instructores brillantes que me han sabido enseñar, directores previos, y en la residencia donde yo me formé, que es lo que me permitió elegir qué es lo que quería hacer, precisamente la emergencia prehospitalaria. Y al principio fue un gran desafío para todos porque no existía emergencia prehospitalaria. Recordemos que las ambulancias estaban en los hospitales, pocas ambulancias, sin la preparación adecuada, la gente, los recursos humanos tampoco tenían los elementos adecuados, no se subía a la ambulancia la enfermera, así que cuando tenía que salir el chofer, salía el chofer solo y traía lo que podía traer, y si es que llegaba a tiempo, porque teníamos muchos fallecidos en el prehospitalario, porque no había esa etapa de la emergencia prehospitalaria, que ahora sí ya está, que ahora inclusive hay residencias. En la época que nosotros nos empezamos a formar no había residencias, así que nosotros hacíamos posgrado. Gratamente el SAME ahora tiene el 90% de sus médicos que han hecho la residencia de emergentología el año pasado, así que es el único sistema prehospitalario nacional que tiene tanta cantidad de médicos emergentólogos. Así que realmente demostramos con hechos lo que realmente nos gusta. No es fácil, no es fácil trabajar en el prehospitalario, no es fácil trabajar con la necesidad de la gente. Nosotros trabajamos, el SAME hace urgencias y emergencias prehospitalarias, y después tiene otro tipo de funciones. Entonces tenemos funciones difíciles, por ejemplo los intentos de suicidio, los suicidios consumados, los incidentes con víctimas múltiples, la violencia de género, los robos, donde hay mucha agresión física. Entonces estamos teniendo una serie de eventos donde nosotros nos tenemos que involucrar no solo en la asistencia, uno se involucra desde el punto de vista humano también, y se hace difícil. Tenemos, gracias a Dios, ahora el equipo de salud mental que trabaja con nosotros y que puede hacer la atención más adecuada a ese tipo de personas. Claro, porque antes era, llamabas a la ambulancia, te cargaban, te tiraban en el hospital, una manera de decir te tiraba. Pero ahora, a lo que se entiende, es toda la contención que te brinda el SAME. Sí, así es. Y eso es importante, el avance, ¿no? Sí, eso se trabaja en red. O sea, por un lado tenemos, al paciente se le brinda la asistencia desde que ingresa el llamado a través de radiooperación. ¿Sí? Ahí ya está en contacto con la sanidad, digamos, y hay que darle la respuesta adecuada en el tiempo adecuado y llevarla al lugar adecuado, digamos. En eso consiste, ¿sí? Que hablamos de la hora de oro. Entonces el arribo al lugar, se le brinda al paciente lo que corresponde, que eso lo hace el SAME, se comunica con el hospital que va a recepcionar el paciente, que en caso de un hospital tal adulto siempre es el hospital Pablo Soria, el hospital de niño o el materno infantil conforme a las características del paciente. Entonces se le avisa para que estén preparados ellos qué es lo que nosotros estamos llevando, y no solo hablemos cuando hay un paciente grave, sino cuando tenemos varios pacientes graves, y después se continúa el tratamiento de ese paciente dentro del hospital. O sea que para poder brindar el beneficio que el paciente tiene a posteriores, se trabaja desde el que se hable por teléfono hasta que el paciente puede irse de alta en el hospital, en el caso que así corresponde y que no sea grave. Lo que pasa es que eventualmente estamos siendo víctimas de incidentes de tránsito con personas graves, con personas fatales. Entonces eso también hace que muchas veces la persona quede secuelada. Entonces, por más que uno le brinde la asistencia en el tiempo adecuado, bueno, esto es un tema que esa persona se pueda reintegrar a la sociedad como corresponde. Muchas veces no ocurre eso. Tocaste un tema puntual que es de todo el día, porque es todo el día, accidentes de tránsito y la ambulancia del SAME que tiene que salir. Creció esto, ¿no? Sí, bastante. En los últimos años ha crecido, sobre todo involucrado el motovehículo, o sea, la moto. Ese es uno de los elementos que más está involucrado en los incidentes, y no solo en los incidentes graves, o sea, con víctimas graves, sino en los incidentes fatales, o sea, con personas fallecidas. Así que realmente eso es alarmante. Yo después te voy a informar de unas estadísticas que hice hacer esta semana en lo que va del 2018, o sea, hicimos desde el 1 de enero hasta el 16 de abril del 2018, manejamos realmente cifras comparadas a las del año pasado, muy impactantes, muy alarmantes y muy preocupantes para nosotros como sociedad y para nosotros como sistema de emergencia prehospitalaria. Y estos casos de los accidentes de moto, que es lo que más se ve en la calle,
muchos niños, adolescentes, o es la gente grande, la gente adulta, que uno de pronto dice, no, pero ese adulto es el responsable, cuando en realidad todos somos responsables, ¿no? Totalmente. El número, digamos, la edad, el rango etario que nosotros tenemos de incidentes de tránsito en moto, de conductores, son entre los 15 y los 25 30 años. Ese es el rango etario más importante. Sí hemos tenido con algunos picos de 50, de 60 años, pero el rango etario es ese. O sea, ¿qué significa? Que son personas jóvenes, son personas que no llevan los elementos de protección personal, o sea, que no llevan el casco, que no llevan chalecos reflectivos, algo que los identifique a la noche, y que ingieren bebida alcohólica. O sea, tienen todos los factores agravantes para que tengan un incidente y que ese incidente sea grave. ¿Por qué? Porque si un impacto, ya sea que la moto impacte con algo o algo lo impacte a la moto, sale despedido la persona. Claro, Si claro, no tiene sí. no tiene cinturón de seguridad. Entonces, si sale despedido conforme a la velocidad con la que él venía, o la velocidad con la que le impactan, o la velocidad de los dos, porque se va sumando, se sinergiza el efecto, esa persona al salir despedida tiene riesgo de tener cualquier tipo de lesión. El paciente eyectado puede sufrir cualquier tipo de lesión y con lesiones graves y mortales, ¿sí? Entonces son pocas cosas que puede usar, mucho que puede beneficiar, el tema de no conducir si ingiere bebida alcohólica y de usar los elementos. Y bueno, es todo un tema porque no se está realizando, realmente no se está realizando, así que yo personalmente considero que la única manera que podemos de alguna manera tratar de ir en contra de este flagelo, de controlarlo, es que la tolerancia de alcohol sea cero, porque evidentemente cada organismo ya se ha probó, trabajado, ¿no? Ya se hizo y todo. no se está viendo los resultados, y muchas veces, como reitero, esas personas quedan secueladas, y quedan secueladas de por vida. Entonces una persona joven que podría haber trabajado en la sociedad y contribuido no puede, o lo hace a media, y implica toda una contención, porque así necesita un equipo multidisciplinario a posteriori para que lo asista. Claro. Y ha destruido, no solo se ha destruido él, ha destruido toda una familia. Entonces, por ahí es importante que la gente tome conciencia, por eso uno dice, la responsabilidad primero es de uno. Sí, el Estado tiene mucha responsabilidad, el gobierno, etcétera, se han hecho cosas, pero yo como gobierno te tengo que decir, no tomes, y vos tomás y conducís. Claro, O sea, ¿dónde está la responsabilidad? Claro. Yo te enseño que tenés que utilizar los elementos de protección personal y no los estás usando, y hago campañas y etcétera, y entonces, y realmente, por lo menos en Jujuy, y hablo de Jujuy como provincia, el número de gente afectada en forma grave o mortal por moto con incidente de tránsito grave es alto. Realmente es alta, y algo tienen que tomar conciencia la familia, los individuos, y creo que trabajar a partir de la casa realmente. Se pueden empezar a surgir los cambios y demostrar, porque nosotros con los números los demostramos, y cada organismo que interviene en el prehospitalario también lo demuestra. Y bueno, y aún así seguimos teniendo estadísticas altas. ¿Cuáles son esos números? Y tenemos, mira, lo que pedí esta semana, que me hicieran una estadística. En lo que va de enero hasta el 16 de abril que sacamos esta estadística, tenemos 43 incidentes de tránsito en la provincia de Jujuy asistidos por el SAME con fallecidos. Sí, alto el número. 43. De esas 43 personas que han muerto por incidentes de tránsito en toda la provincia, tenemos 23 donde estuvieron involucradas motos, o sea, más de la mitad, más del 50%, más del 50% del rango etario que hablamos, desde los 15 hasta los 30, 35 años, ¿sí? Con un pico alto en marzo, porque por ejemplo en marzo tuvimos de 13 incidentes de tránsito, 10 fueron fallecidos por moto. Estamos hablando de incidentes con muerte, no del total de incidentología que tuvimos, sino de los muertos por causa de incidentes de tránsito. En marzo tuvimos un pico importante, porque de 13, 10 murieron por incidentes de moto, es grave. En lo que va de abril, reitero, fue hasta el día 16, o sea, la mitad del mes, tenemos 9 incidentes, 5 muertos por moto. O sea que abril, ¿qué implica? Que vamos a tener más, comparado con marzo. Y marzo ya se fue mucho. Y después ya se van a venir las vacaciones de julio, o sea, nosotros tenemos determinadas épocas donde los chicos salen, y bueno, y el riesgo está. O sea que yo creo que es tolerancia cero y exigir que cumplan los elementos, y si no tienen los elementos, bueno, hacer la multa, hacer lo que corresponde. Aparte, Jujuy es una provincia de festejo del 1 de enero al 31 de diciembre, porque decías vacaciones, comienza el agosto cultural, los hornitos, que el desfile, que luego arranca la fiesta del estudiante, y esto continúa. Realmente es muy preocupante, Sonia,
las cifras que se están manejando, ¿no? Así es, así es. Así que es importante que la comunidad tome conciencia de lo que estamos diciendo, y en realidad no es que uno no quiera asistir, uno quiere asistir, lo que quiere asistir es menos personas que tengan este tipo de lesión. Y bueno, y el fallecido, estamos hablando de esta cifra del fallecido prehospitalario. Probablemente en el hospital después pueden haber fallecido otras personas, ¿no? Esas estadísticas nosotros no las manejamos porque nosotros manejamos estadísticas prehospitalarias, y que seguramente este número debe ser mayor si se suma la estadística hospitalaria. Entonces creo que con estos números decías de la población, decías del individuo, cuando de pronto decimos, porque a veces uno lo dice, no, pero el Estado tiene la obligación, sí, tiene todo lo que vos quieras, toda la obligación, la Constitución, todo, pero mi responsabilidad, ¿dónde queda? En este caso, de los accidentes de moto, los accidentes de auto, es tu responsabilidad, porque sos quien vas a conducir. Así es. No es el Estado tiene la obligación, sí, de brindarte en caso de que sufras un accidente porque, bueno, ibas en la moto, te distrajiste y tuviste un accidente. Pero... No, yo siempre insisto, claro, una de mis formas de vida es que uno puede enseñar a través del ejemplo, no hay otra forma. Exacto. Yo no puedo pretender que la otra persona entienda lo que le estoy diciendo o cumpla que le estoy diciendo de acuerdo a la función que uno esté teniendo si yo no lo hago. Yo tengo que demostrar con mis hechos que lo que yo estoy diciendo es adecuado y es conveniente. Por ende lo tengo que aplicar. Al yo aplicarlo lo tiene que aplicar el resto. Exacto. Entonces yo siempre insisto mucho con la gente que trabaje, que está a mi cargo en el SAME, que si tienen el uniforme están obligados. Claro. Están obligados a todo lo que sea, no solo a cuidarse, sino a prestar asistencia mientras estén yendo o viniendo del domicilio al trabajo. Pero por sobre todas las cosas, si no están con el uniforme también. Porque no es que el uniforme es el que me va a obligar a mí a hacer las cosas, yo lo tengo que incorporar como un estilo de vida. Exacto. Si yo no me cuido, ¿cómo voy a pedirle a mi hijo que se cuide? O a algún ser amado que se cuide, si no se lo estoy demostrando. Entonces, necesariamente, por eso insisto con el tema del trabajo a través de la familia, ¿no? De insistir y de dialogar y de demostrar y de hablar de estos números y decir qué está pasando. Si se pueden revertir las cosas, no es mucho lo que hay que hacer. Hay que tomar conciencia y actuar en consecuencia, nada más. Pero bueno, esperemos. Bueno, esperemos exactamente que una próxima visita